Bueno, nuevamente con ustedes, lo prometido, decíamos que habíamos charlado con Pablo Romá sobre cuál era el humor social y uno se pregunta, bueno, si este humor social tiene que ver con lo que se anuncia y lo que no, o qué grados de expectativas reales y ciertas se puede hacer la población, los ciudadanos en su conjunto, cuando hace pocos días, se habló sobre el tema de la economía y se tomó como un hecho positivo, ¿no? Este canje que realizó el Ministerio de Economía y que según los mismos miembros del Ministerio decían de que se pudo lograr en un 64%, tiene que ver con la deuda en pesos que la República Argentina tiene, y de alguna manera parece ser de que se resolvió de la misma manera que con los tenedores de deuda pública en dólares privados del exterior y el Fondo Monetario Internacional. Muchos dicen que esto se llama patear la pelota para adelante. Otros dicen que se trata de, con estas medidas, equilibrar o ordenar un poco más la economía, dando a estas negociaciones fechas ciertas previsibles. Pero estamos hablando de 4,3 billones de pesos. Y el circo, digamos, en la timba de las LELIC sigue día a día, tanto como que, si bien hubo muchos que se opusieron para que esto pueda darse, la moratoria previsional, lo cierto es que nadie decía en el Ministerio de Economía, ni nadie salió del gobierno a decir que con 2 días de intereses de LELIC se pagaban absolutamente todas las jubilaciones que se hubiesen otorgado, que todavía no se dio, de las 800.000, suponga usted 750.000, la mayoría de esas 800.000, decían algunos analistas, se pagaba con 2 días o 3 días de intereses del LELIC, que es el que están percibiendo los bancos. Entonces uno se pregunta, perdón, ¿qué nos perdimos? ¿Somos los hijos de la pavota? Pero como estos compromisos son para el año 2024 y 2025, habrá que tratar de consultar a los que saben de qué manera han tomado esto los bancos, que si bien se han avenido a aceptar ese tipo de negociación, parece ser de que, bueno, que es algo como una suerte de un crédito que les queda a favor hacia el futuro, porque no están perdiendo nada, al contrario, están ganando todos los días. Para tratar de interpretar qué significó eso, estamos hablando con un especialista en tema de deuda externa. Se trata de Héctor Giuliano, usted lo conoce, licenciado en Administración y Finanzas, y por lo tanto con esta breve presentación le damos la bienvenida. ¿Cómo le va a usted? Feliz 2023, Héctor, y bueno, bienvenido es poder escucharlo en un momento en el cual necesitamos certezas para saber qué expectativas nos haremos hacia adelante. Bueno, ante todo, gracias Aldo por llamarme. No magnifiquemos mucho mi rol. Yo dependo de las informaciones y las informaciones que se suministran oficialmente son muy, muy limitadas, ¿no? Pero de eso, la interpretación que uno puede hacer a lo mejor ayuda mucho más que al ego, ¿no? Al que no está en materia. Sí, claro. A ver, la China y en particular el gobierno Fernández ahora bajo la administración Massa, está en una encrucijada gravísima. El nivel de vencimientos que tiene el país no baja de 1 billón de pesos por mes. Ahora, después de este megacanje, por eso trato de encuadrarlo, a ver, lo razono un poco en voz alta. A ver. Él, no como todos los gobiernos, presentan como exitosos sus megacanjes cuando llegan a situaciones de previas a un default, a amenaza de default, y entonces negocian entre gallo y medianoche una salida pateando para adelante los compromisos y lo presentan a la opinión pública como un gran éxito de negociación. A ver, los números elementales. Entre abril y junio de este año, es decir, en el segundo trimestre, le vencían a la Argentina deudas, títulos públicos por valor de 7.5 billones de pesos. El gobierno lo que hizo fue que una parte, la mayor parte de esos, 4 billones 300, los pudo, como vos decías antes, los pudo patear para adelante. Es decir,
vencimientos que tendría que haber pagado este segundo trimestre, los pateó para el año 2024-2025. Es decir, se lo pateó para el próximo gobierno, entre paréntesis, de la misma manera que el gobierno Macri le pateó en el último semestre de su gestión deuda al gobierno actual, ¿no? Con el ministro entonces Lacunza, ¿no? Que ahora da lecciones de no patear para adelante los compromisos, pero resulta que él en el segundo semestre del 2019 pateó por un equivalente de 14 mil millones de pesos, deuda que le vencía a Macri, se la pateó para el primer semestre del año 2020, cuando él no iba a estar. Pero no nos demos manija con eso, vamos a los números. De los 7,5 billones de pesos que le caían al gobierno este trimestre, el gobierno logró patear para adelante al 2024-2025 4,300. Pero no es moco de pavo lo que le queda, en el trimestre le quedan para pagar 3,2 billones. Quiere decir que tiene un vencimiento aún después del megacanje tiene vencimientos por un promedio mayor a 1 billón de pesos por mes. ¿Y eso qué significa? Vencimientos que se retira el bono viejo y se entrega el bono nuevo, es decir, rollover, renovación total, íntegra, absoluta, hasta el último centavo que vence de capital, se refinancia canjeando bono viejo por bono nuevo. Esta es la historia que la Argentina tiene hace 46 años, desde que en 1976 asume el gobierno militar con Martínez Dios hasta la fecha. La deuda no ha parado de crecer porque nunca había una disminución neta de la deuda, sino que directamente se refinanciaba lo que había. Lo que ha hecho ahora es un intento de megacanje, un intento de hacer una gran descongestión de pagos antes de las elecciones, porque de la deuda depende la economía y de la economía depende el resultado electoral. Así que en tren del estrangulamiento financiero que tiene la Argentina, que por eso siempre resalto, el principal problema de la Argentina es financiero, no es económico, no toca la economía real, toca la economía financiera y la economía financiera está determinada por la deuda. Las tres características principales, entre otras que veo prima facie en este canje que intentó Massa, son, en primer lugar, el diferimiento. Esto quiere decir que no hay ninguna estimación de la capacidad de repago de la Argentina. Lo único que hay es un diferimiento, es decir, un estiramiento de plazo de tal manera de que este gobierno se libere de las obligaciones cortas. De hecho, los acreedores no le estaban financiando hasta hace semanas, hasta este canje, no le estaban financiando deuda más allá de las PASO. Sí. O sea, todo el vencimiento de renovación eran a 2-3 meses, de tal manera de que cayeran antes de las PASO de agosto. Sí. Hasta ese nivel de estrangulamiento tenía y sigue teniendo el gobierno, porque, claro, insisto, lo que refinanció es el segundo trimestre que va hasta junio. Sí. En julio viene otro lote de vencimientos que va a agarrar justamente el periodo preelectoral entre las PASO y las elecciones. Esta característica, es decir, es una, llamémosle, si se quiere llamar victoria, es una victoria pírrica, porque sí, claro, ¿qué significa patearlo en estas condiciones? Pero atrás viene lo del mal negocio financiero. A ver, lo que la Argentina está estrangulada en este momento por la deuda en pesos. Del total de la deuda argentina, que hoy sobre la base de datos oficiales estimo en unos 407 mil millones de dólares, sí, 407 mil millones de dólares, sí, el 34% de esa deuda está en pesos, sí, y el 66% está en moneda extranjera. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué se hizo con este megacanje? Se dolarizó la deuda en pesos. Es decir, la deuda, el grueso de la deuda que tiene el Estado en pesos,
se indexó por tipo de cambio, es decir, por dólar. Sí. Entonces, la principal característica es que el gobierno acaba de dolarizar la deuda en pesos. Se ajusta por bonos de tipo dual, quiere decir que el bono ajusta capital por lo que aumente más, la inflación o el tipo de cambio. Claro. Entonces, el que aumente más, la inflación que está batiendo récord, acaba de cerrar 6.6 en febrero, Sí. o el tipo de cambio, que está aumentando a la saga de la inflación el tipo Claro. de cambio oficial. Así que quiere decir que el primer problema que tenemos es que este gobierno está dolarizando a fines de su mandato la deuda en pesos. No es chiste, no es chiste porque esto quiere decir que apenas haya una devaluación, macro devaluación, una devaluación relevante, esa devaluación se traslada automáticamente al capital de la... Está claro. Es preocupante. Uno se siente el hijo de la pavota porque las concesiones son todas para los poderosos. Pero esto lo digo yo, le digo lo que a mí respecta y según voy entendiendo de qué se trató esta operación. Yo le tengo que preguntar realmente, bueno, en esto ya directamente no se diferencian en nada, en absoluto, con el gobierno anterior. Esto corre por mi cuenta. Y eso no es nada, sino que profundiza lo que se empezó en el 76. Sí, nunca ha habido un cambio de fondo. Sí, claro. Los cambios en las administraciones pasan, pero la deuda Ahora, queda ahí. sí. Ahora, Héctor, yo le quería preguntar a usted, digo, si la cuestión financiera no afecta, o según entendí, a ver si entendí bien, la cuestión de la economía, o sea, lo cotidiano. No, perdón, a lo mejor me expresé mal. Sí. Cuando insisto en un poco este ritornello mío, este estribillo de que el principal problema en la Argentina es financiero, sí, económico, no significa que no tengamos un problema económico. Lo que digo es que la finanza manda sobre la economía. Sí, claro. La finanza está destruyendo la economía, porque ¿qué inversión va a haber en la Argentina? ¿Qué inversión rentable puede haber en la Argentina cuando las LELIQ pagan el 107% de interés anual? Es decir, pagamos más intereses que capital. Y la deuda del Tesoro, esta misma que se está refinanciando, el gobierno la está refinanciando a tasas del 119 al 124% anual. O sea, estamos pagando de intereses más que de capital en un año. El stock de LELIQ, de letras de liquidez del Banco Central, ahora, lo levanté ayer, el dato de febrero a febrero, 12 billones de pesos. Desde fin de año aumentó 1 billón de pesos, así como si fuese cualquier cosa. 12 billones de pesos equivalen a 60.000 millones de dólares. Así que el gobierno no sabe por dónde atajar los penales, si le vienen por el Tesoro o le vienen por el Banco Central. Sí, claro. Ahora, y bueno, a ver, ¿qué adivina? ¿Tenía usted cree que había algunas herramientas, algunas alternativas como salida a todo esto? Porque realmente uno se pregunta, ¿pero pueden estar tan errados? No están errados, son cómplices. Los mira. gobiernos cómplices de los acreedores financieros, punto. No le demos más vuelta. Es decir, si creemos ilusoriamente que los gobiernos tienen independencia para negociar, estamos soñando, ¿no? Esto no lo hago con respecto al actual gobierno, con respecto al gobierno. Sí. ¿No? La desesperación de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, no es por solucionar la situación argentina, sino por ver quién endeuda más. Sí, por ser socio, digamos. La competencia, porque si Massa sigue con este nivel extraordinario de concesiones financieras y económicas, le va a ganar en la carrera de servidumbre a la oposición, que es el problema. Y agrego algo que es muy importante y que ha pasado bastante desapercibido, que es lo siguiente. El gobierno, a los bancos acreedores, que eran un 20% de canjeado, les ha dado el privilegio de que esos títulos los computen dentro de los encajes bancarios. ¿Qué quiere decir?
para la gente en general. De todo lo que la gente deposita en los bancos, fundamentalmente plazos fijos, el Banco Central obliga un encaje precautorio, aproximadamente el 20%. Eso es el famoso encaje bancario de seguridad, porque si el banco tiene algún problema, el que tiene que salir en auxilio como prestamista de última instancia es el Banco Central. Sí, claro. El Banco Central, por norma, exige lo que se llaman encajes bancarios por un porcentaje para cubrir el riesgo de insolvencia de un banco. Así es. Como ahora está pasando en Estados Unidos con este banco, el Silicon Valley Bank, sí, ¿no? El Banco Central está para eso, como para salvar al ahorrista en caso de que quiebre el banco. Pero claro, ¿qué ocurre? El gobierno ya viene aceptando que ese encaje, en lugar de estar líquido en pesos, se pueda computar en títulos públicos, que cotizan al 30% de su valor. Entonces, a último momento, después del anuncio Massa, los bancos y las compañías de seguro que tienen títulos públicos, que son estos que canjearon, le exigieron al gobierno que les permita integrar los nuevos bonos como encajes bancarios. Sí. Dicho en romance, si mañana quiebra un banco y si hay una reacción sistémica, quiere decir una reacción en cadena, ¿no? Lo que arriesgaría el ahorrista argentino es que le devuelvan una parte en efectivo y otra parte en papelitos de títulos públicos, porque resulta que no hay un efectivo, sino que el gobierno está aceptando que en los encajes bancarios, estos con el megacanje Massa que está intentando, se computen como parte de los encajes, ¿no? Es una cosa muy seria, muy grave, porque quiere decir que el sistema financiero argentino cada vez está más atado al financiamiento de los bancos. Los bancos están empapelados de títulos públicos. Y además, más del 50% de la deuda, cosa que parece burlesco, ¿sabe quién lo tiene? El propio Estado. Es deuda interestado, porque son títulos que están en manos del Banco Central, del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. O sea, no le aumentan a los jubilados porque parte de la plata de los jubilados se utiliza para sostener la deuda pública. El 74% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está para mantener el poder adquisitivo de los jubilados, está metido en títulos públicos. Sí. El Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad, hasta el PAMI, que tiene necesidades, le está prestando al Estado, canjeándole los títulos. Por eso este resultado es engañoso hasta que no se tenga bien claro, porque una gran parte del canje se integró con deuda interestado, es decir, con deuda que chiste tiene. El Banco Central siempre va a tratar de canjearle los bonos, ahí no hay ningún problema. Sí. El problema es que se lo canjeen los acreedores privados, que son los bancos, compañías de seguro, y atrás vienen los fondos de inversión. No sé si más o menos que dejé claro esto. Sí, queda claro. Ahora, cualquiera que esté viendo, ¿no? Nos quedan 3 minutos, Héctor. Cualquiera que nos esté viendo, sí, ¿cuál es el negocio de las LELIQ para un banco? ¿Qué operación se está produciendo allí? ¿De qué se trata? Es el subsidio institucional que el gobierno presta al sistema financiero a costa de que el sistema financiero le coloque la mayor parte del dinero que tiene, del dinero del ahorro nacional que tienen, que administran los bancos, se los coloque en títulos públicos, en lugar de prestarlo al sector privado productivo. Esa es, por eso estamos en esta situación, porque el sistema bancario vive sosteniendo al Estado, es decir, vive del Estado. Cuando todos estos economistas del establishment liberales se arrancan las vestiduras de que el Estado oprime a la actividad privada, no dice media palabra que todo el sistema financiero está viviendo a costa del Estado. En la Argentina todas las empresas están arañando su supervivencia
no las grandes que están remarcando precios porque son formadoras de precios, pero en general la economía vive sobreviviendo, ¿no? El día a día. Los bancos no, los bancos están batiendo récord de ganancia. ¿Y gracias a quién? Gracias al Estado que los subsidia. Porque en este momento se está produciendo el escándalo, uno de los escándalos más grandes de saqueo financiero de la Argentina, que es que nuevamente el Estado está subsidiando al sistema financiero bancario. Los bancos ganan por intereses en un año más que el capital que tienen en los títulos públicos. Con eso quiere decir que la jugada argentina está totalmente condicionada por su dependencia del sistema financiero bancario. No sé si tratarlo al máximo, ¿no? La explicación, no sé si fue claro. Es más que claro, más que elocuente lo que usted está diciendo, más que preocupante, porque uno con estos elementos ya, cuando los gobiernos han aceptado tener mandantes o se conforman con el gerenciamiento de la colonia, uno no puede menos que advertirse de que el futuro para todos nosotros no va a ser el mejor, y que en la medida de lo posible parece ser de que tampoco muchas opciones tenemos, porque lo único que vamos a tener de aquí en más hacia adelante es la obligación de optar, ni siquiera de elegir. Por lo tanto, la suerte está echada, y entonces lo único que nos queda es esperar de este sistema, entiéndase de la canalla empresaria que busca obtener el mayor beneficio posible, y después la perversión que tiene el sistema financiero para con nosotros de drenar la riqueza del Estado. Entonces tenemos unos planeros VIP que están haciendo pingües negocios a costa del sacrificio de los argentinos, y en esto hay que ser claro. Perdóname, Aldo. Hay que aclarar bien. La corrupción se puede analizar en todos los sectores de la economía, sí, claro. Pero la magnitud de esa corrupción es muy diferente, porque lo que se está saqueando en materia financiera no tiene paralelo con lo que se saquea a través de planes sociales, de beneficios, etcétera. En este momento, una de las principales hipocresías de la política oficial es hacerle creer a la gente que no está haciendo un ajuste cuando lo está haciendo. Claro. ¿Verdad? Los voceros presidenciales hablan de que, bueno, no, esto lo hacemos para evitar el ajuste que pide el fondo. Pero si están haciendo el ajuste que pide el fondo, porque el ajuste se hace a través de la inflación. La inflación es el principal instrumento de redistribución del ingreso que hay. Claro. Por eso el gobierno está tratando de equilibrar las cuentas desesperadamente, según le exige el Fondo Monetario, bajando los salarios reales, bajando las jubilaciones reales. Los jubilados porque yo también soy jubilado, hemos perdido en el año pasado más del 25% del poder adquisitivo, y los planes sociales lo mismo. Más allá de que los planes sociales sean una fuente de clientelismo político o no, pero el poder adquisitivo de ese dinero está cayendo, está siendo pulverizado por la inflación. Y esto es lo que constituye el ajuste. La principal receta de ajuste que se está utilizando en este momento es la inflación. Y el Fondo Monetario, con hipocresía, se dice preocupado por la inflación, cuando es una abierta mentira, porque la inflación es la principal herramienta con la cual el gobierno está tratando de equilibrar sus cuentas, porque el gobierno no pierde con la inflación, recauda más, claro. Porque más inflación, más recauda por IVA, claro. Más por ganancias, más recauda por bienes personales. Y los empresarios no se perjudican porque trasladan a precios todo, tipo de cambio, aumentos, y forman los precios discrecionalmente. Y el gobierno es cómplice porque no hace controles de precio, hace acuerdos de precio, que no es lo mismo. Es decir, se subordina el sistema de precios de los formadores de precio de mercado. Es una situación directamente escandalosa con la cual estamos conviviendo, y la gente no se da cuenta porque esto se le oculta a través de los formadores de opinión pública. El Estado, la oposición política y los medios.
es lo que uno como francotirador, como te pasa a vos, puede hacer para tratar de aportar un poco de claridad al problema. No sé si uno lo ha logrado, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, Héctor, y desde ya se lo agradezco. Uno interpretaba que era grave porque era una bomba, por allí nos anticipó, en algún momento habíamos charlado con Horacio Rovelli respecto de lo que significaba este tema en particular. Lo que pasa es que ahora que lo estamos analizando con usted, bueno, empieza a tener una dimensión y una magnitud que en la profundidad de lo que es el tema, uno sabe que las posibilidades de aquí en más son bastante limitadas. Tal vez, no sé, esto de que ahora quién podrá salvarnos, ¿no? Y lo que sucede es que parece ser de que nadie. Yo lo que veo desde el punto de vista financiero político es que todo esto está hecho para conformar la candidatura y futuro gobierno Massa. Creo que tanto el imperio norteamericano como el poder financiero desde Wall Street ya han apalabrado y ya han apuntalado la candidatura de Massa. Por eso va a visitar y a recibir instrucciones de las 3 capitales del imperio: Wall Street, Nueva York, la capital financiera; Washington, departamento de Estado, la capital política; y Houston, la capital económica, con las petroleras, el litio de las mineras, etcétera. Hechas esas concesiones, Massa puede ser habilitado para la candidatura que lo lleve a la presidencia. Pero Massa, a mi juicio, no tiene comprada esa candidatura. Tiene que pagarla, tiene que mostrar resultados. Y todas estas maniobras desesperadas de concesiones y de servidumbre son de la cuota que tiene que mostrar Massa para poder ser aceptado como candidato de sistema. Y por eso Juntos por el Cambio está desesperado, porque ellos no le pueden ganar la carrera de servidumbre a Massa. Entonces están desesperados peleándose entre ellos a ver qué pueden hacer a último momento, porque de esta manera la opinión pública está siendo engañada para dirigir las elecciones. Pero eso ya es otro campo, ¿verdad? Es perfecto. El campo donde entrelazan la finanza y la política, y la finanza manda, porque el dinero manda en el mundo y manda en la Argentina, y manda a través del sistema de la deuda. Perfecto, Héctor. Yo desde ya, como siempre, le quiero agradecer su participación y que es valiosa. Por supuesto, nos da una gran ayuda a partir de la lectura que usted hace de estos acontecimientos y en función, como dijo cuando arrancamos, de la información que usted tiene. Guay, y de qué nos tendremos que advertir de aquella información que no aparece. Pero con esto alcanza como para horrorizarse. Así que perdón si por el apuro de admitir cosas, uno no ha sido debidamente claro. No está claro. A disposición, porque vivo siguiendo estos temas, sí, y claro, lo menos de lo que uno puede hacer como francotirador, tratar de esclarecer a la gente de lo que está pasando. Le agradezco, y vaya si lo ha logrado, le agradezco desde ya, como siempre, su tiempo, Héctor. Seguramente vamos a estar charlando sobre este y otros temas de aquí en más, como lo hicimos durante todo el año pasado, y bueno, que tenga un buen descanso, una buena semana, porque después todo lo que nos dijo, vaya que habrá que pensar, pero bueno, qué sé yo. Desde el punto de vista de la situación nacional es poco lo que se puede pensar, pero no hay que perder el ánimo. No, para nada. Por eso yo le digo, a partir de lo que escuché hoy, ya esta noche llego a mi casa, agarro la caña de pescar, todo el equipo, y digo, bueno, ya no quiero pensar en nada. El día sábado despuntará otro día y mejor recluirse un rato como para poder parar de dar vueltas en la cabeza todas estas cosas, porque si no vamos a estallar. Le mando un abrazo. No, en realidad
vas a hacer. Yo no puedo hacerlo, no puedo desconectarme, pero de todas maneras espero haber sido útil en la entrevista y te agradezco. Como siempre, Héctor, como siempre ha sido útil. Así que gracias en nombre de todos los que lo ven y por supuesto de nosotros mismos que nos ha ilustrado sobremanera respecto de este tema. Le mando un abrazo. Okay, igualmente, chao. Chao, hasta luego. Bueno, escuchábamos a Héctor Giuliano. Bueno, ya está, ¿qué es lo que le puedo decir que no se haya entendido? Es muy claro Giuliano, a pesar de que es un especialista en temas financieros. Se nos ha ido el tiempo, no queremos profundizar en absoluto en esto. A las 18 era el corte que teníamos prometido. Pedimos disculpas del caso a quienes nos van a suceder en la programación, y bueno, desde aquí le mandamos a todos ustedes un saludo. Seguramente mañana nos vamos a estar viendo, esperemos que podamos hacer el contacto para ver qué está pasando con el sistema energético nacional y poder compartirlo con todos ustedes, tanto Fabián Arias, el filólogo, como quien te habla, Aldo Batizaco, dicen que vamos a estar acá, como siempre, en el canal de TV del Diario Digital Conclusión, como todos los días. Chau, hasta luego.